Ya. Secretarios generales, presidentes, auxiliares de Junta Especial y demás personal jurídico que nos acompaña. Les damos la más cordial bienvenida al curso taller Elaboración de Resoluciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Para dar inicio con la apertura del presente curso, me complace presentar al magistrado Armando I. Maitret Hernández, secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, ACE. Nos acompañan también los maestros en Derecho, Eric Fernando Cano Figueroa, Efraín Lima Martínez, Juan Carlos García Campos, Marisol Coyol Sánchez, Frida Rodríguez Cruz y Gabriela Méndez García, quienes fungirán como expositores a lo largo del presente curso. A nombre de la presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la maestra María Eugenia Navarrete Rodríguez, les reiteramos la más cordial bienvenida a este curso taller. Como ya se mencionó en el material que se hizo llegar a cada uno de ustedes, el presente curso tiene su origen en el plan de trabajo que la Junta presentó con motivo de la implementación del nuevo modelo de justicia laboral en nuestro país, por la necesidad de capacitar al personal encargada de la elaboración de las resoluciones de este tribunal, a fin de dotarles las herramientas necesarias para hacer más eficiente su labor. Es así que nos acercamos a la MIG, quienes, sin dudarlo, de manera generosa, nos brindaron, como siempre, su incondicional apoyo. Por ello, agradecemos profundamente al magistrado Armando I. Maitret Hernández, secretario ejecutivo de la MIG, a los expositores que nos acompañan, a la licenciada Claudia Rojas, quien ha coordinado la parte logística, y a todo el equipo de trabajo que interviene por su buena disposición y, sobre todo, por compartirnos su conocimiento y experiencia. Deseamos que este curso deje para cada uno de nosotros un aprendizaje formativo que pueda verse reflejado en nuestro trabajo diario. Finalmente, resulta muy gratificante constatar el gran interés que hay en el personal de la Junta por seguirse capacitando, siendo prueba indudable de ello la gran convocatoria y aforo que tiene el presente curso. A continuación, me permito ceder el uso de la voz al magistrado Armando I. Maitret Hernández, quien nos dirigirá un mensaje con motivo de los trabajos de apertura del taller que nos ocupa. Adelante, magistrado, por favor. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto que finalmente hayamos podido concretar este curso taller. Miren, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es un órgano jurisdiccional fundador de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Hace más de 15 años se reunió y se constituyó esta asociación con el objeto de contribuir o realizar acciones que contribuyeran al fortalecimiento de los órganos de impartición de justicia. La Junta, desde el primer llamado a esa asamblea constitutiva, participó y siempre ha sido uno de los apartados de la MIG más activos. En la AMIG valoramos mucho el trabajo que por décadas ha realizado la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Un trabajo que a veces no ha sido lo suficientemente bien valorado y apreciado por la sociedad. Pero no han hecho ustedes nada más ni nada menos que contribuir a la paz y estabilidad sociales. Ustedes saben que los reclamos de la clase trabajadora en nuestro México fue uno de los motores que hicieron estallar la revolución en 1910. Y con tal motivo, o como consecuencia, se estableció un modelo de justicia del cual ustedes han contribuido, de verdad, y eso hay que tenerlo muy claro, a la pacificación del país, a la impartición de justicia a la clase trabajadora. Vinieron nuevos tiempos recientemente, producto de las exigencias que también los modelos de justicia han sufrido en el mundo. Y el firme compromiso de la Junta se mantiene hasta nuestros días para terminar de impartir la justicia laboral en este modelo tripartita con esquemas de máxima calidad. Y es ahí donde se inserta este ejercicio de capacitación que hemos desarrollado la Junta y respecto del cual se nos pidió el auxilio a la MIG y a un servidor como titular de un órgano jurisdiccional federal
en materia laboral. Para mí me dio mucho gusto que la presidenta de la Junta se acercara para que buscáramos esta posibilidad de capacitar, aunque sea de manera muy corta, pero con algunos temas de suma relevancia en la labor que ustedes desarrollan. Es decir, diseñar un curso taller en donde abordáramos aspectos generales sobre las resoluciones laborales, que hiciéramos un balance o un análisis sobre el material o sobre el aspecto probatorio, sobre las técnicas para elaborar sentencias, la jurisprudencia más destacada en esta materia y también hacer ejercicios de diálogo en relación con resoluciones en las que se aplica perspectiva de género o convenios internacionales. Es por eso que un servidor, como titular de un órgano jurisdiccional de amparo en materia laboral, pedí a personas, desde mi punto de vista, conocedoras y experimentadas en la materia laboral que nos pudieran acompañar en la explicación, diálogo de estos contenidos. Gracias a las personas que van a ser docentes en este ejercicio, los maestros Eric Fernando Cano Figueroa, el maestro Gersain Lima Martínez, el maestro Juan Carlos García Campos, la maestra Marisol Coyol Sánchez y las maestras Frida Rodríguez Cruz y Gabriela Méndez García, quienes a lo largo de estas 5 semanas platicarán con ustedes cada uno de los temas que componen el presente curso taller. Decirles que este ejercicio es un ejercicio no solo relevante, sino inédito. Les comentaba hace un rato, tenemos inscritas más de 560 personas. Dimensionen ustedes el espacio que necesitaríamos para trabajar en las 560 personas. Un auditorio de capacidades medianas, digamos. Entonces, pero la plataforma Zoom nos permite trabajar cada una y cada uno de ustedes en sus espacios de trabajo, en sus espacios personales, en casa, de manera remota, y de manera tal que yo les pediría que a las personas que van a guiar digamos, esta participación se pudiera hacer de manera ordenada, ya se los decía hace rato, a través de las preguntas en el chat o a través de las reacciones que tenemos en nuestra plataforma, levantando la mano, porque de lo que se trata aquí es que exista un diálogo entre ustedes y el personal docente, de manera tal que podamos sacar el mayor de los provechos a este ejercicio de capacitación. Deseo a las y los participantes mucho éxito, que lo que la Junta, la presidencia de la Junta pensó y diseñó para ustedes resulte de gran utilidad para las labores cotidianas que desarrollan en bien de la sociedad de México y particularmente en bien de las personas que acuden o ya han acudido a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a resolver sus disputas en materia laboral o en materia de seguridad social. Es cuanto lo que yo tendría que decirles, desearles mucho éxito, agradecerles el entusiasmo en la participación y reiterar mi agradecimiento a las personas docentes y en especial también agradecerle a la presidenta de la Junta y a Eber Ramírez, que nos hizo favor de hacer la presentación, por haber buscado a la MIG y al órgano jurisdiccional que coordino para la implementación de este curso taller. Muchísimas gracias y mucho éxito. Agradecemos la presencia del magistrado Armando I. Maitre Hernández, secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, así como de nuestros distinguidos ponentes. Damos inicio ahora con el módulo 1 de este curso, denominado Las resoluciones laborales, a cargo del maestro Eric Fernando Cano Figueroa, de quien me permito compartir una breve semblanza curricular. El maestro Eric Fernando Cano Figueroa es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, Campus Benjamín Franklin, Ciudad de México. Cuenta con un máster internacional en Derecho Civil y Familiar por la Universidad Autónoma de Barcelona, así como una especialidad para expertos latinoamericanos en relaciones laborales por la Universidad de Castilla-La Mancha
y otra especialidad sobre la reforma en materia de justicia laboral por la Escuela Judicial. Como parte de su experiencia profesional, fue colaborador del despacho Santa Marina y Guerrero, así como de la Notaría Pública número 188, ambos en la Ciudad de México. Desde el año 1998, presta sus servicios en el Poder Judicial de la Federación, donde ha desempeñado los cargos de oficial judicial, actuario y secretario en diversos juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito. Actualmente se desempeña como secretario de tribunal en el 16º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito. Como docente, ha impartido cátedra en la Universidad Panamericana, dentro de la especialidad de Derecho Laboral, en la Universidad Nacional Autónoma de México, como docente adjunto en la materia de Derecho del Trabajo, así como en la maestría de Amparo Laboral en las universidades USEMPER y Tepoztlán. Además, ha sido ponente en cursos de actualización jurídica sobre las acciones de rezago agrario, juicio de amparo y juicio de amparo en la Procuraduría Agraria de la Ciudad de México, y ponente en el curso La posesión y las pruebas en el juicio constitucional en el Instituto de Estudios Jurídicos y Contables de la Ciudad de México. Tomando en cuenta la modalidad y la cantidad de asistentes a este curso, atentamente le solicitamos que, en caso de haber dudas o preguntas para el ponente, estas se envíen directamente al correo electrónico arturo.mendoza@stps.gov.mx. Repito, arturo.mendoza@stps.gov.mx, con la finalidad de que sean atendidas por nuestro expositor a través de esta vía. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz al maestro Eric Fernando Cano Figueroa. Adelante, maestro, por favor. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por su presencia esta tarde aquí. Quiero agradecer a la maestra María Eugenia, al magistrado Armando Maitre, por la oportunidad que me brindan de estar frente a ustedes y poder compartir con ustedes este momento para hablar sobre las resoluciones judiciales. No quisiera iniciar sin externarles mi reconocimiento y admiración por la labor que hacen, que para todos es sabido que no es una labor nada fácil en las condiciones en las que están, con los recursos materiales y humanos con que cuentan, y bueno, es muy loable la labor que hacen al frente de las juntas federales. Vamos a hablar de las resoluciones judiciales, como les decía, y entrando en materia. El curso lo vamos a dividir, o este módulo lo vamos a dividir hablando de conceptos generales de las resoluciones, cómo se van dividiendo, hasta llegar a hablar de las sentencias, de ciertas características de las sentencias, los elementos básicos. Perdón, si les pediría que apagáramos los micrófonos. Gracias. Para, teniendo un marco general de las resoluciones en general y de las sentencias, podamos establecer las estructuras de los laudos, hacerles una propuesta de un laudo marco, y hablemos un poco del planteamiento de la litis, que es lo que comprende este módulo. Quiero hacer la aclaración que cuando hagamos la referencia a sentencias, vamos a entenderlo también como laudos. Tienen alguna diferencia, pero no sustancial, y los podemos manejar como sinónimos. Para efectos de un entendimiento general, lo vamos a hacer de esta manera. Voy a compartir. Ya. Gracias, jefe. ¿Me podrían habilitar la función de compartir para pasarles un PowerPoint, por favor? Claro. Un momento, por favor. Aquí puedo ver en la computadora, pero nada más veo a los participantes, no veo a... Es que está deshabilitada. Ya lo convertí en anfitrión. Gracias. Creo que ya está. Sí se ven las pantallas, ¿me podrían confirmar, por favor? Sí se ven. Sí, se ve. Sí. Perfecto, muchas gracias.
Sí se ve. Se ve en pantalla, Sí, sí se ve. usted no se ve. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a... Hay un micrófono abierto por ahí, si me ayudan. Gracias. Bueno, empecemos entonces a hablar, más o menos cuando vayamos al, no sé, 6:15, igual damos unos 5 minutos para quien quiera estirarse, ir al baño, tomar un poco de agua y luego continuamos con la otra parte del curso. Previo a hablar de las resoluciones jurisdiccionales, bueno, vamos a esperar si nos apaga el micrófono otra vez. Gracias. Bueno, previo a hablar de las resoluciones judiciales, me parece pertinente que podamos abordar qué se entiende por órganos jurisdiccionales, porque al final el trabajo de estos órganos jurisdiccionales se traduce en estas resoluciones jurisdiccionales que son de las que vamos a hablar. Entonces, la función de los tribunales o de los órganos jurisdiccionales es la de resolver controversias que van surgiendo entre particulares o entre particulares y autoridades. Se aplican normas jurídicas vigentes bajo los principios de equidad, justicia, imparcialidad, objetividad, certeza y eficacia. Y esto se hace con base en las pruebas y en los hechos que van aportando las partes. Hechos que se contienen en los escritos de demanda y a su vez en los de contestación, que es con lo que vamos conformando la litis, con la posición que van asumiendo las partes. Algunos conceptos de tribunales para Eduardo Pallares: es el lugar donde se administra justicia, la institución pública integrada por jueces, magistrados, funcionarios auxiliares y empleados, que como integrantes de un órgano del Estado tienen la función de administrar justicia. Por su parte, Rafael de Pina señala que son órganos estatales específicos y permanentes con autonomía propia, emanada de la Constitución, cuya función pública consiste en realizar la actividad jurisdiccional para administrar justicia, que es el fin supremo del Estado. Nos quedamos nada más con estas dos definiciones porque esto nos permite entender los elementos que se requieren para entender que estamos frente a un órgano jurisdiccional. Esto es que es un órgano del Estado que se encarga de la función jurisdiccional y que la finalidad que persigue es el resolver las controversias que se someten a su potestad. En este sentido, ahora hablemos de la Junta Federal, que es un órgano del Estado de integración tripartita, y hay quien dice por ahí que esa integración tripartita lo hace órgano democrático. Su finalidad y objeto radica en conseguir y mantener el equilibrio entre los factores de la producción mediante las funciones de conciliación e impartición de justicia en las relaciones laborales, en el caso de la Junta Federal de Jurisdicción Federal, y está sectorizada la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, aunque tiene un carácter autónomo. Esa integración tripartita, como sabemos, está regulada en el artículo 123, apartado A, en la fracción 20, anterior a las reformas de febrero de 2017. Disposición que se refería a la forma en que se iba a integrar la Junta con un representante del gobierno e igual número de representantes de capital y de trabajo. La integración que decíamos democrática de la Junta se debe a que son los propios trabajadores y los patrones organizados quienes designan a sus respectivos representantes a fin de integrar estos órganos jurisdiccionales. Una de las principales características de la Junta, ya lo mencionábamos previamente, que es esa función de conciliación que tienen, y la de impartir justicia, sectorizar nada más de manera administrativa y presupuestaria la Secretaría del Trabajo, pero con una autonomía para elaborar su propio reglamento y para emitir las propias decisiones jurisdiccionales. Esta autonomía lleva implícito un imperio para ejecutar las decisiones que tomen, y como tal, y debido a la labor que realizan, se entiende que formal y materialmente
son órganos impartidores de justicia. Aunque excluidos de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, son órganos material y formalmente jurisdiccionales. A ver, veo que hay una mano levantada, Claudia Gardea. Les pediría que si tienen alguna duda, por el correo que les proporcionaron, y hacemos un espacio antes de concluir la sesión para ir tratando de darles respuesta a las dudas que vayan surgiendo. Gracias. Bueno, dicho lo anterior y ya establecido qué vamos a entender por órgano jurisdiccional y que las propias juntas federales a las que ustedes pertenecen son órganos propiamente jurisdiccionales, vamos a ver lo relativo a las resoluciones judiciales. Las resoluciones judiciales son el acto procesal de un juez o de un tribunal destinado a atender las necesidades del desarrollo del proceso o bien la decisión del mismo. Se encuentran estas resoluciones jurisdiccionales dentro de los actos procesales que emiten los órganos jurisdiccionales, como lo señala Ovalle Favela. Son actos procesales por medio de los cuales el órgano jurisdiccional decide sobre las peticiones y los demás actos de las partes y de los otros participantes en los procedimientos. Se dice que la resolución más importante en el proceso es la sentencia, porque es la que decide propiamente el litigio que se sometió a la potestad de la autoridad jurisdiccional. Existen también resoluciones jurisdiccionales que se van dictando durante el curso propio del procedimiento, y a partir de aquí tenemos distintos criterios para clasificar las resoluciones. Los criterios que se van emitiendo se toman a partir de las disposiciones legales que van regulando cada uno de los procedimientos con que contamos en el país. Sin embargo, la mayoría de los ordenamientos legales se quedan con un criterio tripartita, que es el comúnmente aceptado, y esta clasificación nos habla de decretos, autos y las sentencias, o en el caso de las juntas, los laudos, ¿sí? Hay disposiciones que manejan nada más 2, autos y sentencias, y hay otras que manejan una clasificación de hasta 6 resoluciones jurisdiccionales. Como les decía, esta clasificación tripartita de decretos, autos y sentencias o laudos es aceptada por la Ley Federal del Trabajo, y así tenemos el artículo 837, que nos dice que las resoluciones de los tribunales laborales son los acuerdos, los autos incidentales o resoluciones interlocutorias y los laudos. De manera genérica, vamos a entender el decreto como una resolución de mero trámite que se emite en el curso de procedimiento. Los autos son las resoluciones que se van dictando en el curso del procedimiento, que no se consideran de mero trámite, pero tampoco están destinadas a resolver el fondo de la controversia, y nos van sirviendo para preparar la decisión que se va a tomar en el juicio. Esto es, tienen una influencia de la prosecución del juicio y en los derechos procesales de las partes. A través de los autos, la autoridad judicial va ordenando el proceso. Un ejemplo de un auto a partir de esta concepción que estamos dando pudiera ser la determinación que resuelve sobre la personalidad de una de las partes en el juicio. No es una cuestión de mero trámite, pero va sirviendo para ir preparando cómo se va a resolver en definitiva ese asunto. Y finalmente las sentencias, que son actos procesales emanados de los propios órganos jurisdiccionales, mediante los cuales se decide la causa que se somete a su conocimiento. Claudia, un favor, ¿me ayudan con el micrófono? Ya está.
Bueno, primordialmente se dice que las sentencias se vuelven, ya me quedé aquí. Ok, ya vimos que son los decretos, nada más para retomar, decimos que son los actos de mero trámite, los autos, ya dijimos, que son aquellas resoluciones que se van dando en el procedimiento, que nos sirven para irlo preparando y que no son de mero trámite, y las sentencias, bueno, que son las que resuelven las controversias. Ahora pasemos a ver perdón, ahí está. Pasemos a ver ahora los efectos de las sentencias. Antes quisiera decirles que se dice que las sentencias hola, hola. Creo que se congeló mi imagen, pero ¿sí me escuchan? Sí. Sí, Sí, te escuchamos. Se escucha. Te escuchamos. Sí, lo Ok. escuchamos. Escuchamos. Gracias, entonces seguimos aquí. Dicho lo anterior, pasemos a ver propiamente lo que son las resoluciones. Antes les decía que se dice que las sentencias son subjetivas porque las emite un sujeto, una persona. Quien resuelve, se dice según su estado de ánimo, creencias personales, o bien otros factores como religión, etcétera. Sin embargo, esos factores no determinan la subjetividad, dado que la persona juzgadora atiende diversas directrices que dotan de objetividad su decisión. Entonces, esa creencia de que las sentencias son subjetivas cae cuando vamos analizando cada uno de los elementos que la van conformando y que nos van a permitir entender que todo ejercicio que hacen los juzgadores al emitir sus resoluciones las hace sentencias objetivas. Cosa distinta es que podamos compartir o no el sentido de lo que se decide, la interpretación que se hace de alguna norma, algún criterio, pero eso no per se hace que sean documentos subjetivos. Existen dos principios que no pueden ni deben soslayarse en la emisión de las sentencias. Uno es el de legalidad y otro el de exhaustividad. La legalidad está referida a la fundamentación y a la motivación que debe tener toda decisión. Esto es, el juez tiene la obligación de expresar los motivos y el fundamento legal de lo que está determinando. Y estos deben tener relación directa con el caso que está resolviendo, ¿sí? Asimismo, los juzgadores están obligados a pronunciarse sobre todos y cada uno de los planteamientos de las partes y sobre el valor de las pruebas que se aportaron. Más adelante lo vamos a ver con mayor detenimiento, pero en esa labor cotidiana que ustedes hacen día a día, pueden ver reflejado lo que les estoy diciendo, ¿sí? En sus decisiones están viendo la posición que están asumiendo las partes, están valorando los elementos de prueba que aportó cada una, están interpretando, están determinando el alcance que le van a dar a cada uno de los elementos de prueba que se aportaron para construir una decisión, ¿sí? Ahora, vamos a ver una clasificación de las sentencias, primero en relación con sus efectos. Y en relación con sus efectos, se pueden dividir en sentencias declarativas, de condena o bien sentencias constitutivas. ¿Qué vamos a entender por cada una de estas? A ver, la sentencia declarativa va a ser aquella que nos clarifica un derecho o una situación jurídica que esté controvertida. En sí misma no va a producir efectos porque la actividad del juzgador se va a agotar con esa declaración que se haga sobre la certeza o inexistencia
de algún derecho o del reconocimiento que se esté pidiendo. La sentencia de condena, en esta se nos va a señalar una conducta que se debe de seguir con motivo de la decisión que emitan los juzgadores. Entonces, en este tipo de sentencias se declaran los derechos de las partes en el proceso y se impone a una de ellas una prestación, obligación de dar, hacer o no hacer. Y finalmente, la sentencia constitutiva es la que va a fijar una nueva situación jurídica respecto a una situación anterior. Es decir, se crea un estado jurídico nuevo que no existía con antelación. Primordialmente, este tipo de sentencias constitutivas las vamos a encontrar en materia de derecho civil o derecho familiar, en el caso de menores o en algunas cuestiones de estados de interdicción, etcétera, etcétera, etcétera. Otra clasificación que encontramos de las sentencias es por su autoridad. Van a ser sentencias definitivas y sentencias firmes. Aquí dirán, sentencia definitiva y firme es lo mismo. Y vamos a ver que no necesariamente. La sentencia definitiva, si bien resuelven el asunto en lo principal y pueden llegar a fijar una condena o una absolución, terminan el asunto, impiden que continúe el procedimiento porque con eso concluye, pero en su contra proceden medios de defensa, sean ordinarios o sean extraordinarios. Y entonces, aun cuando definitiva, no tenemos una sentencia firme. Porque esa sentencia por sí misma no la podemos ejecutar. La ejecución es hasta que adquiere firmeza esa decisión. Y entonces ahí tenemos las sentencias firmes, que son aquellas que deciden las controversias y respecto de ellas ya no existe ni medio ordinario ni extraordinario de defensa. Y entonces aquí es cuando esa sentencia adquiere la calidad de cosa juzgada. Y una vez que adquiere la calidad de cosa juzgada, estamos ahora sí en condiciones de iniciar la etapa de ejecución. La sentencia puede ser vista como un documento judicial y a partir de aquí vamos a distinguir entre dos tipos de requisitos, los de forma y los de fondo. Y poco a poco nos vamos adentrando un poquito más en el tema que nos va ocupando. Por regla general, y que es lo comúnmente aceptado, los requisitos de forma son la relación de los hechos de la controversia, ¿sí? Esto es, qué están alegando cada una de las partes, qué está pretendiendo una, cómo se está defendiendo la otra, las consideraciones y los fundamentos legales, esto es, bajo qué normas se está resolviendo la pretensión de cada una de las partes, con qué criterio, con qué valoración de las pruebas, para finalmente encontrar unos puntos resolutivos que son el reflejo de la decisión que se tomó. Y esto es lo que comúnmente conocemos como los resultandos, los considerandos y los resolutivos de las sentencias o bien de los laudos. Ahora, los requisitos de fondo son la claridad, la precisión y la congruencia. Aquí vamos a regresar un poquito a los de forma, nada más para ir aclarando cada uno. Y vamos a entender que los resultandos hacen referencia al objeto de la resolución judicial. Esto es, en ellos vamos a encontrar los pormenores del asunto, quién promueve, qué pide. En una parte de los considerandos se van a expresar más datos de ese objeto, por ejemplo, la ley aplicable al asunto y que le da la competencia a la autoridad para resolver y conocer de ese asunto,
vamos a encontrar una relación de lo planteado por las partes, vamos a encontrar la fijación de la litis, se van a imponer cargas probatorias, vamos a llegar a la descripción de las pruebas que aportaron las partes, cómo fue su desahogo, si se admitieron, no se admitieron, se desahogó, no se desahogó, se decretó la deserción, no se decretó la deserción. En dicha parte considerativa también vamos a encontrar reflejada una ponderación que hace el juzgador respecto del caso que está conociendo. Y va a expresar razones y fundamentos que tuvo en cuenta para llegar a una determinación a partir de la aplicación de un fundamento legal. Entonces es la conclusión a la que va a llegar el juzgador a partir de la interpretación de la ley y, en su caso, de criterios que les resulten obligatorios. También en esa parte considerativa vamos a tener la conclusión a la que llegue el juez, que va a tener una relación directa con el problema jurídico que se planteó y va a estar sustentada en las propias constancias de autos. Esto es, el soporte de la decisión estará en el material probatorio, con fundamento en la ley aplicable, en la doctrina y o en la jurisprudencia. Todo esto es lo que va a ser el contenido de nuestros considerandos. Y finalmente los puntos resolutivos, que expresan solo el sentido de la decisión final en una forma de síntesis y siempre deben tener relación con la parte considerativa. Esto es, las consideraciones que sustenten la decisión del juzgador son las que le van a dar soporte y contenido a esos puntos resolutivos. En este sentido, el resolutivo en sí mismo no dota de contenido a la sentencia, ¿sí? Solo es una síntesis de lo que el juzgador estimó que era lo que debía resolver. Ahora, el principio de congruencia, ya pasando a los aspectos de fondo de la sentencia, se traduce en el deber del juzgador de pronunciar su fallo de acuerdo exclusivamente con las pretensiones de una de las partes, bien las negaciones o excepciones que en su caso se hayan planteado las partes durante el juicio. Esta congruencia vamos a entenderla como un principio normativo que va dirigido a delimitar las facultades resolutorias del órgano jurisdiccional, por el cual debe existir identidad entre lo resuelto y lo controvertido. A ver, un segundo, permítanme. Permítanme, ahorita seguimos compartiendo. Ahí está. Bueno, una disculpa, estas fallas técnicas. Retomando, el principio de congruencia lo vamos a entender como el deber del juzgador de pronunciar su fallo de acuerdo única y exclusivamente a la posición que asumieron las partes, ¿sí? Ya sea el actor con lo que está pidiendo, cómo lo está pidiendo, y el demandado lo que está contestando, la forma en que se está excepcionando, cómo se está defendiendo. Decíamos que la congruencia es un principio normativo que está dirigido a delimitar las facultades resolutorias del órgano jurisdiccional,
¿Por qué? Porque el órgano jurisdiccional no puede decidir ni resolver más allá de lo que le están pidiendo, ¿sí? Entonces debe haber identidad entre lo resuelto y lo controvertido. Una sentencia absolutoria va a ser congruente cuando lo decidido tenga congruencia con lo manifestado por el demandado y que esté probado la defensa o la excepción que haya opuesto el demandado. También la sentencia absolutoria puede ser congruente en un caso de un allanamiento total si es ilícito o imposible. En este caso se pueden dar ahí algunas hipótesis. La sentencia absolutoria es incongruente en un caso de allanamiento por parcial, lícito o posible. Este tipo o ejemplos que nos dan de congruencia en las sentencias, bueno, son hipótesis que vamos a ir encontrando según la estructura que se vaya dando al propio conflicto que tengamos enfrente, ¿sí? Aquí cabe decir que la Suprema Corte de Justicia tiene criterios que hacen la distinción entre congruencia interna y congruencia externa. Y sobre ello lo que nos dice la Corte es que el principio de congruencia de las sentencias radica en que éstas deben dictarse, como lo decíamos, en concordancia con la demanda y con la contestación formulada por las partes, que no contengan resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí, ¿sí? Entonces la congruencia externa es ese primer aspecto, esto es en la posición de las partes, y el segundo aspecto que mencionamos, que esto es que no se contengan afirmaciones dentro de la propia sentencia que se contradigan entre sí, va a ser la congruencia interna. Ahora, la motivación de la sentencia es la obligación del tribunal de expresar los motivos, razones y fundamentos de la decisión a la que está llegando. En nuestro régimen jurídico, la fundamentación y la motivación de los actos no es exclusiva de los órganos jurisdiccionales, sino de toda autoridad. Así, la motivación encuentra su fundamento en el artículo 16 constitucional, que impone a todas las autoridades el deber de motivar y fundar sus actos, cuando estos afecten de alguna manera los derechos o intereses jurídicos de los particulares o de los gobernados. La motivación es una garantía para las partes y una necesidad para, en general, la sociedad, para todos los gobernados, pues con ella se evita la arbitrariedad de las autoridades. Así, el objetivo de la motivación va a ser mantener una confianza de los ciudadanos en la justicia y al mismo tiempo esa motivación va a facilitar la fiscalización que se haga de los órganos jurisdiccionales, ¿sí? Esto es a través de algunas instancias o bien recursos, ya sea en sede ordinaria o bien extraordinaria. También es conveniente señalar que la motivación es una obligación que se impone al juzgador de tomar en cuenta en la realización de la sentencia todos los elementos que conforman el expediente, los medios de prueba, los alegatos, etcétera, etcétera, que deben ser analizados y valorados por el propio juzgador al decidir la controversia. Por otra parte, la fundamentación, que esta deriva del artículo 14 constitucional, nos dice que en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra, la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. Esta fundamentación no nada más es enumerar una serie de artículos, ¿sí?, de determinado precepto. En este caso no basta con señalar X número de artículos de la Ley Federal del Trabajo que se estimen aplicables a cada caso, sino este deber de fundar
además de que la disposición que vayamos a citar sea atinente a la controversia que estamos resolviendo, debemos expresar las razones por las cuales estimamos que esa disposición resulta aplicable al caso que se nos presenta. Entonces, para colmar este requisito de la fundamentación de las sentencias, pues no basta con decir o señalar el artículo, sino desarrollar la idea de por qué lo que regula ese artículo es aplicable al caso que estamos conociendo. Aquí una acotación, estamos hablando de las sentencias, pero es una obligación que todos los acuerdos, decretos que se emitan, autos, decretos y sentencias, deben de cumplir con estos principios: congruencia, exhaustividad, fundamentación y motivación. ¿Sí? Finalmente, la exhaustividad no es sino una consecuencia de los principios ya mencionados. Así, tenemos que una sentencia será exhaustiva en cuanto haya tratado todas y cada una de las cuestiones planteadas por las partes, sin dejar de considerar ninguna. ¿Sí? El tribunal, al sentenciar, debe agotar todos los puntos aducidos por las partes y referirse a todas y cada una de las pruebas rendidas. ¿Cuándo no va a ser una sentencia exhaustiva? Pues cuando no se refiere a algún punto de la controversia, cuando la argumentación no guarde relación con lo planteado, cuando haga mención u omita atender alguno de los elementos de prueba aportados por las partes. Entonces, para entender que la sentencia es exhaustiva, pues se deben de agotar todos los puntos relativos a las afirmaciones y argumentaciones de las partes y a las pruebas que hayan rendido. Así tenemos que este requisito de exhaustividad impone al juzgador el deber de resolver sobre todo lo pedido, ya sea a favor o en contra, pero debe contestar todo lo solicitado de manera clara, precisa. Entonces, debemos de evitar ambigüedades e incongruencias, porque eso llevaría a dilaciones innecesarias. Ahora, hasta aquí, no sé si tengan alguna duda o algún comentario y abrimos el micrófono por unos 3-5 minutos. Si hay alguien, unas 3-5 participaciones, y si no, seguimos. ¿Nada? Ok. Sigamos entonces. De todo lo que hemos comentado hasta ahorita, tenemos que, por su naturaleza y por su finalidad, la sentencia siempre va a ser producto de la actividad humana. El ejercicio que se realiza para valorar, para atender los hechos, para interpretar la norma, el alcance de las pruebas, siempre resulta de un ejercicio humano, ¿verdad? De ustedes como juzgadoras y juzgadores. Y esto se los comento porque hoy en día empiezan las herramientas electrónicas, digitales, y que nos empiezan a llevar hacia otro camino. Había quienes decían que era utópico pensar que con el tiempo pudiéramos tener cerebros electrónicos que proporcionaran justicia, porque pues, eso no podía dar una solución exacta a los litigios. Se veía que eso era más de novelas de ciencia ficción. Sin embargo, hoy en día empieza a haber ciertos elementos que ya no dejan ya en la ciencia ficción este tipo de situaciones.
Y aquí quiero hacer un paréntesis para hablar de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ya se está explorando emitir algunas resoluciones a través de inteligencia artificial, y entonces esta labor de juzgar dejaría de ser propia del ser humano y entraríamos a otra era y a otra forma de conocer de los asuntos. Lo dejo para la reflexión de cada uno de ustedes. Hay algunas pruebas en Estados Unidos en juicios de cierta cuantía, donde no están comprometidos muchos derechos en juego, pero es una realidad que ya nos está alcanzando. Si bien es cierto que como seres humanos cometemos errores al aplicar la justicia, ello constituye la propia esencia del ser humano y la actividad que se desarrolla. No podríamos pensar en una justicia predeterminada. ¿A partir de qué estándares podríamos señalar que una prueba tiene o no tiene valor? Y aquí me voy a uno de los principios que regulan el derecho del trabajo, que es el principio de realidad. Y eso solo a través de la condición humana es que lo percibimos, ¿sí? No sé si alguien de ustedes quisiera comentar algo al respecto. Los escuchamos. Sin miedo, algún valiente, alguna valiente, a ver. Nadie. Bueno, entonces les propongo que hacemos una pausa de 5 minutos y regresamos. No, son 6:10, regresamos y continuamos con la segunda parte del curso. Ajá, ok. Mira, yo creo que le deberíamos dar un par de preguntas sobre estructura de ese punto. Sí, ya de una vez, ajá. Ya, de nada. Va a ser una pregunta. El material de la ponencia, Bueno, sí, maestro Eric, ¿me escucha? sí, adelante. Nos hicieron llegar una pregunta a través del correo electrónico Sí, y si me lo permite me gustaría darle lectura. por favor. Dice así, nos pregunta Raya Aguilera. En relación al fondo de la sentencia, la cual debe ser congruente, se condena una prestación no reclamada, en virtud de que la Junta aplicó el principio procesal a la suplencia de la queja a favor del trabajador. Esa condena es materia de amparo por no ser congruente u opera
más eficaz la suplencia? Le repito, en relación al fondo de la sentencia, la cual debe ser congruente, se condena una prestación no reclamada en virtud que la Junta aplicó el principio procesal a la suplencia de la queja a favor del trabajador. ¿Esa condena es materia de amparo por no ser congruente o opera más eficaz la suplencia? Gracias. Es la que viene en el chat. ¿Es la única que tenemos? Es correcto, sí es la única, maestro. Ok. A ver, vamos a darle respuesta. Voy a darle un preámbulo para la respuesta. Vamos a entender, y por ahí contestaban también en el chat, que el derecho al trabajo es un derecho social, y eso es lo que lo hace distinto y le da su peculiaridad y su matiz a la materia. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de equilibrar una desigualdad que naturalmente se da en las relaciones entre factores de la producción, ¿sí? Trabajadores y patrones. Esa atribución que se nos da, o esa facultad que se nos da para compensar esa desigualdad, es lo que se conoce como suplencia. Y aquí dos cosas. La suplencia que prevé la Ley Federal del Trabajo es una y está acotada a ciertas directrices. Y la suplencia que tenemos regulada en la Ley de Amparo es para otro tipo de hipótesis. Y vamos para allá. En la Ley Federal del Trabajo, las referencias que haga va a ser a la Ley Federal del Trabajo anterior a la reforma del 19, que es la que ustedes están aplicando actualmente, ¿sí? Porque hubo algunos cambios. Entonces, para no perdernos, la ley que ustedes aplican es a la que me voy a tratar de referir en toda esta disertación. Entonces, la suplencia es aquella facultad que nos va a otorgar la ley, ¿sí? Para poder suplir omisiones o deficiencias que no haya hecho el trabajador al plantear su demanda inicial. Y aquí quisiera referirme al artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Y esta facultad que se prevé en este artículo 685 es una suplencia de la demanda. Entonces, cuando hay algunos elementos que no están claros, cuando no tenemos algunos elementos, entonces le hacemos una prevención al trabajador, o bien como autoridad del trabajo, a partir de los elementos con que tenemos, vamos a suplir nosotros esas irregularidades que logramos advertir, ¿sí? Esta suplencia no nos puede llevar a variar la acción que se intentó, ¿sí? No podemos, sobre pretexto de hacer uso de esta suplencia, iniciar una acción distinta a la que inició el trabajador. Como decía, esta figura es la propia autoridad, es la que en uso de va a subsanar las irregularidades. No podemos alterar los hechos tampoco de las pretensiones, ni traer a colación acciones que no se hicieron valer. Y esta figura de la suplencia va a ser distinta de la obligación de la autoridad de mandar subsanar algunas irregularidades advertidas del propio escrito, ¿sí? Esta suplencia siempre va a ser oficiosa y opera a favor del trabajador o de sus beneficiarios. En el caso del amparo, esta suplencia es en la ausencia de conceptos de violación o de agravios y siempre que beneficia al trabajador. Y eso nos permite mucho, ¿sí? Ahora, en función de la pregunta que se formula, si se está condenando a una prestación que no fue reclamada, primero yo haría una distinción de qué tipo de prestación es. Si tenemos que es una prestación accesoria al reclamo principal
cómo pudiera ser los incrementos al salario, pues entonces es inherente al propio reclamo que se está haciendo y debería ser una consecuencia, ¿sí? De si el actor obtuvo y se está condenando al pago de salarios caídos, entonces los incrementos sufridos va a ser inherente a ese reclamo, es una cuestión accesoria. Si la prestación es autónoma al reclamo principal, me parece que no podríamos, so pretexto de hacer uso de esa suplencia, establecer condenas, porque ahí sí el laudo sería incongruente. No sé si con esto queda salvada la pregunta. Dicen en el chat, no se puede alterar la litis ni por suplencia, era lo que les decía, no podemos dar pretensiones que no fueron reclamadas como tales, salvo algunas que sean accesorias o que se entiendan implícitamente reclamadas. ¿Sí? No obstante, se puede atender a la causa de pedir, dice Víctor. Sí, solo si en los hechos tengamos algún elemento que nos permita advertir que el reclamo se está haciendo y que nos dé el sustento para hacer ese pronunciamiento. Me parece que si no tenemos ningún elemento, no podríamos hacer pronunciamientos sobre prestaciones que no fueron reclamadas como tales. Ahorita regresamos un poco a la sentencia constitutiva para darles un ejemplo. El material de la ponencia se los hago llegar a través de los organizadores para que ellos a su vez se los reenvíen a sus correos y lo puedan tener ustedes. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? ¿Alguna duda? ¿Todo claro hasta aquí? Bien, vamos a continuar.
un ejemplo de sentencia constitutiva me dicen, en su momento les comenté que esto lo vamos a encontrar más fácilmente en sentencias familiares, del orden familiar. Sería, por ejemplo, cuando en un tema de alimentos se constituye a uno de los ascendientes como deudor alimentario del acreedor, en este caso del menor. Se está constituyendo un derecho a favor del menor. Estas sentencias constituyen los derechos de las partes. En las de condena, aun cuando pudiéramos sostener que también se está constituyendo un derecho, más bien es el reconocimiento de un derecho de la pretensión. Si decimos que existió despido, estamos reconociendo que existió un despido y ese despido genera consecuencias que son pago de salarios, otro tipo de prestaciones, ¿sí? No, y ahí sí me disculpe antemano con ustedes, no tendría un ejemplo así de primera mano, una sentencia constitutiva en materia laboral. Todo esto nada más es a manera de referencia para que ustedes vayan teniendo como un marco general de los efectos de las sentencias, de las partes de la sentencia y cómo se van dando. Bueno, para continuar con el curso, hay ciertos aspectos que resultan atinentes a las sentencias y que son, aquí se los menciono. Listo. Y que son los votos que pueden ser particulares o concurrentes. Los votos va a ser las consideraciones de alguno de los integrantes, en este caso de la Junta, por las cuales va a estimar o que de plano no comparte la propuesta que se está sometiendo a su consideración y que él está en contra, que sería el voto particular, o bien que aun cuando comparte el sentido que se está dando, lo hace, pero por otras consideraciones distintas a las que se están tomando. En la función que ustedes realizan, en la mayoría de los casos, salen los votos por mayoría de los integrantes, aunque no existe la obligación de que los votos de los disidentes queden en constancia. Hay ocasiones en que a mano anotan la esencia del sentido de su decisión. A lo mejor a veces es por la propia parte a la que están representando, no sé, si hay alguna condena en contra de la patronal, a lo mejor el representante de los patrones va a votar en contra, en defensa de esa parte a la que está representando. Pero bueno, son aspectos que van a las sentencias. La discusión pública, primordialmente, ahorita vamos a entrar un poquito a esa cuestión. La discusión pública de las resoluciones, pues ayuda un poco a la transparencia y a que las partes conozcan el porqué de la decisión que se está tomando. La jurisprudencia, que puede ser parte de la fundamentación, como lo veíamos, la aplicación de los criterios al caso concreto, y que además para las autoridades jurisdiccionales se vuelve una obligación atender a la jurisprudencia, ¿sí? La ley de amparo en el artículo 217 nos señala que la jurisprudencia es obligatoria y ahora, a partir de la reforma de marzo del 21, tenemos que ya es a partir de precedentes, ¿verdad? Una interpretación que se realice y es lo que nos va a hacer la obligatoriedad. Y finalmente, lo que comentábamos ahorita, el tema de la suplencia. Vamos ahora a ver las sentencias como una comunicación, ¿sí? Si hablamos de que las sentencias son, o las vimos como documentos, pues esos documentos tienen que comunicar.
La finalidad que se busca es resolver los conflictos, pero que las partes se puedan enterar de lo que está pasando, darle publicidad y transparencia a esas decisiones que vamos tomando. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, en el artículo 67, establece una obligación para los órganos del Poder Judicial de la Federación que dice que es procurar la utilización de un lenguaje sencillo en las resoluciones. Principalmente existe un problema en el argot de los abogados, ¿verdad? Porque el lenguaje jurídico a veces no es lo suficientemente claro y no es de fácil entendimiento para el común de la gente. Y pareciera a veces que se está escuchando un discurso muy técnico, muy sofisticado, por el uso de algunas palabras, de algunas herramientas que no se logran entender por el común de las personas. ¿Qué es lo que debemos de buscar? Que todas nuestras resoluciones sean de fácil entendimiento, que cualquier persona, que no necesariamente sea abogado, pueda leerla y entender qué es lo que le están diciendo. En los órganos del Poder Judicial de la Federación ya es más común encontrar sentencias, primordialmente cuando se trata de menores, en donde la explicación es muy sencilla. Y recientemente me tocó ver una en donde es el respeto al derecho del menor a que le pongan alumbrado público a la cancha en que juega fútbol. Y la explicación que hace el juez en esa sentencia es muy sencilla. Le dice, mira, tu papá vino y pidió que se pusiera alumbrado al lugar donde tú juegas fútbol con tus amiguitos porque tú disfrutas mucho de jugar fútbol y es un derecho que tú tienes como menor de edad, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí el juez va estableciendo como una conversación con el menor el porqué de su decisión, ¿sí? Algunos defectos comunicativos comunes que podemos encontrar es una sintaxis muy pesada, muy intrincada, con un abuso de ciertos términos o fórmulas que se emplean, algunas obsoletas, algunas palabras extranjeras, términos que para el común de la gente no tienen el mismo significado, una abundancia de oraciones largas, ¿sí? Y ahí en pantalla tienen algunos ejemplos de cómo ese tipo de situaciones que se plasman, pues no permiten que tengamos una sentencia que nos resulte clara. Para la elaboración de una decisión, los juzgadores no deben de asumir que los lectores de ese documento ya conocen el tema. Entonces, primero tenemos que identificar a quién va dirigido la sentencia en este caso, cuál es el propósito que vamos a tener y pensar en el interés de las personas para incluir solo la información que necesitan. Y entonces, como un proceso previo a la elaboración, pues vamos a ordenar las ideas que vamos a desarrollar en ese documento. Después de ese periodo previo de reflexión, pues podemos tener algunos ejercicios, una preestructura del documento que vamos a elaborar.
después pasar a escribirlo, lo que estamos pensando, lo que estamos ideando, escribirlo, desarrollarlo, y finalmente leerlo previo a firmarlo para determinar si lo que estamos exponiendo en ese documento resulta claro, entendible, exhaustivo y cumple con las exigencias que se nos piden para tener el documento finalmente elaborado. En esa preestructura podemos establecer una delimitación de la controversia a resolver, qué nos están pidiendo, cómo lo están contestando, cómo se está dando esa confrontación, que comúnmente ustedes lo hacen y es cuando fijan la litis, es lo que llamamos la fijación de la litis, que a su vez tiene como consecuencia el establecimiento de las cargas probatorias, ¿sí? Ya que establecimos esa noción de qué se nos está pidiendo, pues a lo mejor podemos empezar a establecer ciertas cuestiones argumentativas o interpretativas, algunas reflexiones a partir de la norma que estamos aplicando, a partir de la existencia de algunos criterios jurisprudenciales, para que una vez definido esto, ahora sí, pasemos al papel y entonces empecemos a escribir y a desarrollar toda esa estructura, todo ese ejercicio que previamente ya elaboramos. La extensión de las sentencias debe ser razonable. Esto es buscar una armonía entre brevedad, exhaustividad, razones concretas e información completa. El lenguaje debe ser claro. Una redacción simple, estructuras gramaticales sencillas, que permitan un mayor entendimiento de las sentencias. Una estructura adecuada, esto es, que nos vaya permitiendo ir llevando el hilo conductor de esa controversia que estamos resolviendo para que tenga una fácil comprensión para el lector y una argumentación sólida, esto a partir de observar esa exhaustividad que toda resolución debe tener, con una pertinencia entre los argumentos que estamos empleando, con la información que deriva de las propias constancias de autos, con la identificación del problema jurídico y que sea eso consistente con las razones que estamos dando. Aquí, en esta parte del lenguaje sencillo, nada más quisiera abonar que un lenguaje útil para todos implica un análisis o una elección de un uso de palabras adecuadas que nos brinden una mayor precisión y exactitud en la idea que estamos planteando. Evitar estar redundando sobre los mismos aspectos. Las palabras adecuadas van a ser aquellas de un uso más común para que el ciudadano, que no es abogado necesariamente, entienda sin necesidad de acudir a un diccionario o sin necesidad de acudir con su abogado a que le explique la sentencia, ¿sí? Entienda eso que se le está diciendo. Y a su vez, que reconozca el impacto que va a tener lo que se le está resolviendo. Y aquí ya vamos a entrar en la cuestión de incluir la igualdad de género en la redacción judicial a través de desarrollar y fomentar el uso de expresiones que se les llaman neutras, ¿sí? Por otro lado, la brevedad pues es otorgar un especial cuidado en el orden y la cohesión de los conceptos que vamos a expresar para otorgarlos o hacerlos ver como una unidad y evitar en lo posible alguna explicación incidental o innecesaria que alcance o que permita alcanzar una comprensión rápida de lo que se está diciendo. Una interpretación eficiente
que esto va a consistir en una selección del método de interpretación idóneo para resolver el caso concreto, acompañado de una argumentación para facilitar la comprensión de las ideas. Vamos a tratar de evitar palabras aparentemente equivalentes o bien términos de los que no conocemos su significado, y vamos a preferir palabras más sencillas que describan la idea de manera más clara, acudir a sinónimos claros o bien a definiciones de un diccionario para no entrar en cuestiones más rebuscadas y darle claridad a la sentencia y que ese lenguaje que vamos a emplear, como se dice, sea útil para todos. En esta parte también del lenguaje sencillo, no hay que incorporar antecedentes innecesarios para la decisión que se va a tomar o bien para la comprensión de lo que vamos a decir, de lo que vamos a argumentar. Entonces, antecedentes que no resulten relevantes para la resolución, no es necesario plasmarlos en el documento y seleccionar solo las referencias a los criterios, a las disposiciones normativas que resulten aplicables y atinentes para la solución del caso. Cuando hacemos un uso excesivo de referencias o de citas, eso va a oscurecer o ensombrecer la decisión que estamos tomando. Así vamos a evitar las transcripciones innecesarias y buscar solo reproducir la idea central de lo que se está buscando, ¿sí? O, en su caso, parafrasear nada más lo que es atinente al punto de conflicto que estamos resolviendo. En la cuestión del lenguaje con perspectiva de género, se busca utilizar sustantivos genéricos y colectivos, preferir el uso de una voz imperativa de modo que se omita determinar el género del sujeto, incluir formas no personales del verbo, emplear determinaciones sin marca de género u omisión determinante en casos sustantivos de una sola terminación y reducir el nombre de cargos específicos en cuanto al género, ¿sí? Esto no es tema sencillo, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible, pues podemos ir trabajando en ese lenguaje con perspectiva de género. Entonces, retomando el tema de la brevedad, vamos a comenzar un texto refiriendo la idea principal, darle cohesión a esa idea principal, prosiguiéndola de los elementos que la van a complementar y que tengan un orden y una cronología. Entonces, así vamos a evitar la existencia de planteamientos que disten de lo que es la idea principal, planteamientos que son innecesarios, aun cuando pudieran encontrarse relacionados, ¿sí? También vamos a evitar exponer conceptos o definiciones que no guarden una relación directa con un argumento o definición que estemos dando y tratar de no conjuntar más de una sola idea en un segmento del texto. Hay quienes sostienen que párrafos pequeños y concretos pues, permiten más el entendimiento de las resoluciones. No con un afán de molestar, pero hay ocasiones en que los laudos vienen a renglón seguido y eso dificulta el entendimiento.
porque las ideas están una tras otra y entonces hay que hacer el ejercicio de ir segmentando cada una de las ideas, ver dónde empieza, dónde termina, a fin de advertir cuál es la consideración toral que están tomando para llegar a la conclusión, ya sea de condena o de absolución. Si desde un principio lo hacemos segmentado en párrafos pequeños y vamos plasmando las propias ideas, incluso hasta visualmente resulta más leíble, más sencillo el documento como tal. Entiendo también que la forma en que trabajan no es nada sencilla y a lo mejor obedece también a la limitación que tienen en cuanto a recursos. No sé si hasta aquí tengan algún comentario. Bueno. Para ir resumiendo, entonces, para tener un lenguaje sencillo y que la sentencia logre ser clara y transmitir el mensaje que se busca y que sea de fácil entendimiento para todos, pues vamos a evitar exceso de transcripciones, las transcripciones que no sean necesarias. Vamos a verificar que los considerandos que estemos insertando en nuestro documento pues sean los estrictamente necesarios, no hacer consideraciones innecesarias. No sé, aquí se me ocurre, y eso porque lo hacemos mucho en amparo. Sabemos que tenemos la obligación de suplir la deficiencia de la queja en los planteamientos que hagan los quejosos, sean recursos o sea en amparo directo. Y hay quienes todavía ponen que toda vez que viene el trabajador o sus beneficiarios, entonces es procedente aplicar la suplencia de la queja. Y se le cita una tesis y entonces eso hace 1 o 2 páginas más del propio documento como sentencia. Me parece que si el propio legislador ya en el artículo 79 nos impone la obligación de suplir la deficiencia de la queja, pues basta con hacer referencia al artículo o bien partir de que ya se tiene esa obligación y entonces empezar a hacer el ejercicio ya de resolución de los asuntos. La información relevante, como ya decíamos, es la que se debe de plasmar, o información que resulte irrelevante, que no tenga relación o que aun cuando no esté de entendimiento a la sentencia a lo que estamos decidiendo, pues con eso basta para que se entienda que estamos frente a una sentencia clara. En esencia, hasta aquí llegaría con esta primera parte del curso. Abrimos un espacio para preguntas y respuestas. Bueno, ahí está mi correo por si tuvieran alguna cuestión que hacerme llegar con toda confianza. Listo, Ever. ¿Habría alguna pregunta en el chat? Maestro, perdón, ¿me escucha ahí? Sí, perfecto. Tenemos un par de preguntas que nos hicieron llegar vía correo electrónico. Si me permite, le doy de lectura. Sí, gracias. Nos pregunta Héctor Silva Maldonado. Disculpe una duda. Con respecto a la figura, quien resulte responsable de la fuente de trabajo y o propietario de la misma,
Toda vez que en el proceso el actor, por medio de su apoderado legal, se desiste de esta figura, ya que el demandado físico o demandado moral acepta la relación laboral entre ambos, mi duda es, al momento de dictar la sentencia o en su caso el laudo en materia laboral, ¿qué tanto perjudica? Gracias por compartir sus conocimientos. Ok, ¿y la otra cuál es? De una vez si quieres, vamos. Correcto. Ray Gracias. Aguilera nos pregunta, en relación a que las sentencias deben ser de lenguaje sencillo, esta no se controvierte con el principio de legalidad, ya que el fundamentar, motivar y ser exhaustivo en la sentencia hace referencia al uso de tecnicismo. Esto es más bien un comentario, maestro. Ok. ¿Sería todo? Sí, serían las dos que tenemos vía correo electrónico. Ok. Gracias. Voy. Ok, ya está. Bueno, en la pregunta de Héctor. Si una persona física se hace responsable de la relación de trabajo y hay un desistimiento de el responsable de la fuente de trabajo, al dictar sentencia, ¿qué tanto perjudica? A ver. Aquí habría que atender a un supuesto ya concreto. Así genérico, en principio, yo no vería ninguna afectación. ¿Por qué surge esa cuestión de que se demande al responsable de la fuente de trabajo? Porque el trabajador no tiene la obligación de saber quién es su empleador. Y hay ocasiones en que no conoce quién lo empleó. Y él dice, pues yo trabajo ahí, en ese lugar, en esta dirección. No sabemos si es empresa, no sabemos si es nombre comercial. Entonces, si resulta que vais en plaza en el lugar que dice el trabajador y comparece una persona física y dice yo soy el responsable de la relación de trabajo y a partir de ahí hay un desistimiento, pues ya hay un responsable de la relación de trabajo y es el que habrá de responder de la eventual condena si es que llega a haber alguna condena. No sé si entendí bien la pregunta o hubiera alguna duda, Héctor. En el chat estoy dejando mi correo por cualquier cosa me lo están pidiendo. Ahí está. Sí, con gusto, Sandra. Héctor andará por ahí. ¿Quedó respondida la pregunta? Bueno. Ever, ¿habría algo más? Que hay algo en el chat. El Cándido René dice que pudiera haber litisconsorcio. Sí, nada más que recuerden que el litisconsorcio se determina hasta la emisión del laudo. Entonces, no podríamos determinarlo previamente, sino ya con todos los elementos con que se cuenten, en el laudo es donde podemos establecer si existe litisconsorcio o no existe litisconsorcio.
por eso me gustaría saber si quedó respondida la pregunta de Héctor o nos fuimos por otro lado y entonces si nos pudiera ayudar con el planteamiento concreto para darle más contexto, estaría genial. Maestro, ¿ahí me escuchan? Sí. Bien, pues mire, en el chat no tenemos reacción por parte de Héctor, pero tenemos una pregunta del licenciado Jonathan Cortés Vargas. Y Sí. nos dice así: ¿cuál sería la diferencia entre juzgar con perspectiva de género y utilizar lenguaje con perspectiva de género? ¿O cuál es en su caso el alcance de cada figura? A ver, vamos por partes. El lenguaje en sí mismo no supone una cuestión de una situación en cuanto a conflicto que involucre analizar con una perspectiva de género, sino es la forma como vamos a emplear las palabras y tratar de que eso sea a partir de una perspectiva de género. Como ya decíamos, no evitando ciertos aspectos que denoten género, etcétera, etcétera, etcétera. El estudio que hacemos ya a partir, o la solución de un caso concreto con perspectiva de género, involucra otros aspectos, ¿sí? Es un análisis que vamos a hacer a partir de situaciones reforzadas en salvaguarda de los derechos de una de las partes, ¿sí? Vamos a suponer, y ya es un tema muy explorado por la Corte, una mujer embarazada que se dice despedida, ¿sí? El caso clásico y que dio origen a la jurisprudencia que conocemos, pues es una mujer estando embarazada, se queja de un despido y entonces el patrón al momento de comparecer y contestar la demanda por el despido, le ofrece el trabajo. La figura del ofrecimiento de trabajo, como sabemos, si bien es cierto, no incide propiamente más que en tema de cargas probatorias, ¿sí? Puede hacer que si se califica de buena fe le revierta la carga entonces a la trabajadora para demostrar la existencia del despido. ¿Qué dice la Corte? A partir de ver el asunto desde una perspectiva de género, ¿sí? No podemos entrar a decir que es de buena fe y revertirle la carga de la prueba. En esos casos, la carga sobre la inexistencia del despido siempre será del patrón. El resolver el asunto bajo una perspectiva de género no implica que el lenguaje que se emplee sea con perspectiva de género, ¿sí? Son cuestiones completamente diferentes. No sé si quedó respondida la pregunta. Correcto, profesor. ¿Tenemos más tiempo para preguntas? Están Sí, escribiendo en el chat. sí. Nos preguntan, Andrés Reyes Valle: en aras de un lenguaje útil y eficiente, ¿es dable aplicar principios generales de derecho, los cuales son en latín? Sí, o sea, no es que se excluya o que no se pueda. Lo que se busca es no hacerlos o esas locuciones a las que se haga referencia, pues tratar de hacerlas en un castellano que resulte entendible para cualquiera. A lo mejor entre abogados vamos a entender lo que se quiere decir, pero podemos decirlo con palabras entendibles para cualquier persona, ¿sí? El hecho que se diga que se busca un lenguaje sencillo no quiere decir que necesariamente y tajantemente tenga que ser así, ¿no? Correcto, maestro. Nos pregunta Daniel Gómez, ¿opera la suplencia de la queja en favor del patrón? Acuérdense que la figura surge para equilibrar esas desigualdades naturales que existen. Entonces, si históricamente se dice que el patrón tiene una relación por encima del trabajador y la suplencia es esa figura que nos va a permitir compensar esa desigualdad, pues no pudiera operar a favor del trabajador. Y digo para la reflexión y no porque tenga que ser así, pero me parece que hoy por hoy
pudiéramos reflexionar sobre la aplicación de la figura. ¿Por qué no también ampliarla al patrón, ¿no? O sea, hay muchos aspectos y muchas situaciones que pudieran justificar que esa figura logre ampliarse. Y creo que con esto vamos a generar ahí una discusión, pero bueno, queda ahí para la reflexión. Gracias. Correcto, profesor. Si le parece, una última pregunta. Héctor Salinas Cervantes. ¿Qué sucede cuando en el laudo se condena a un patrón y en el transcurso del procedimiento hay una sustitución patronal o fusión de personas morales y cambian de domicilio? A ver, otra vez. Perdón. Dice, ¿qué sucede cuando en el laudo se condena a un patrón y en el transcurso del procedimiento hay una sustitución patronal o fusión de personas morales y cambian de domicilio? En principio, como viene el planteamiento, el patrón sustituto tendría que responder de las condenas que ya están fijadas. Ahora, el cambio de domicilio, pues nos va a implicar que a lo mejor el trabajador desconoce en dónde están ahora, bueno, pero si hay forma de rastrearlos, ir al nuevo domicilio. Correcto, maestro. Agradecemos al maestro Eric Fernando Cano Figueroa por su notable exposición y les recordamos que en la siguiente sesión se concluirán los tópicos previstos para el primer módulo de este taller, el cual se llevará a cabo en punto de las 17 horas, el día jueves 8 de junio. Para tal efecto, el día de mañana les será enviado a sus correos electrónicos la nueva liga para el registro de ingreso al curso. Les recordamos que, para poder acceder a cada sesión, deberán repetir íntegramente el procedimiento que llevaron a cabo el día de hoy para ingresar. Esto es, que deberán seguir los pasos 1, 2 y 3 descritos en el correo electrónico remitidos a ustedes el día de ayer. Por último, les reiteramos que en caso de existir dudas o preguntas referentes al tema visto, estas deberán ser enviadas directamente al correo electrónico arturo.mendoza@stps.gov.mx del licenciado Arturo Mendoza Mendoza, quien, para mayor referencia, es la persona que ha estado remitiendo a ustedes toda la información referente al curso. Muchas gracias, maestro Eric. Sin otro particular, agradecemos su presencia. Buenas noches. Gracias a todos, buenas noches.